Hey, después de un par de meses de descanso, ya estamos aquí otra vez. Antes que nada, muchísimas gracias por todo el apoyo que le habéis dado a la primera parte. Este es el proyecto más grande que he traído nunca al canal y que tan solo la mitad os haya gustado tanto me parece increíble. Un saludo a toda la gente que desde el estreno me ha estado enviando mensajes de ánimo, fotos, correcciones y nada, espero que esta segunda parte pueda tener tanto éxito como la primera. Antes de empezar me gustaría aclarar un par de cosas sobre la primera parte para evitar confusiones, pero si no os interesa podéis saltar hasta este tiempo y empezamos directamente. Lo primero es que tuve un par de errores, como estaba completamente seguro de que iba a pasar, pero enseguida apareció gente que me ayudó a corregirlos. Un saludo a todos ellos y tenéis todos los cambios en un comentario fijado de la primera parte. Además, creo que no me expliqué bien sobre cómo funcionan las peleas entre clanes. Básicamente, cada grupo crea su propia base, y cualquier otro puede atacarla. Se puede pelear con espadas o con pistolas, y hay varias formas de jugar. Lo más normal es que haya un punto de control o terminal que haya que capturar y mantener durante un tiempo, aunque también se puede jugar por número de muertes o capturando una bandera, según lo que cada grupo quiera para su base. Otra cosa, aunque un clan ganase la guerra, no significa que el otro se muriera o que no consiguiera ganar nunca. Por ejemplo, FSA o Marex le ganaron varias veces a Rel, y es que en toda la historia de los clanes ninguno fue invencible. Y por último, avisar de que este vídeo se va a centrar bastante en Anexo por la longevidad y la importancia que tuvo en la comunidad, pero aún así voy a hablar de muchos otros clanes que fueron igual o casi tan importantes como él. Dicho esto, ya no queda más que decir. Bienvenidos de nuevo a la historia de los clanes latinos. Aldur Legion celebró su victoria contra Anexo con varios memes, pero tardaron poco en olvidarse de sus enemigos. Acabó muriendo a las pocas semanas, pensando que a Anexo le pasaría lo mismo, pero a finales de verano, el clan de Arte y Void resucitó. Con Aldur fuera de juego, se centraron en hacer crecer su clan, reclutando soldados nuevos y entrenándolos juntos. Anexo consiguió recuperarse de su derrota, y ahora más fuertes que nunca, estaban listos para enfrentarse a nuevos enemigos. Durante el verano habían aparecido muchos clanes nuevos, como The Contrian Empire de David Mafias o The Wolfenstein de Gradius, y también revivieron algunos más antiguos como DMR o Aethers, que volvió con Sarconus como líder y peleó contra Anexo por usar creaciones de Artemiox sin su permiso. También aparecen grupos más casuales como las Fuerzas Armadas de Arstotzka o Ethic, basados en Papers, Please y más enfocados al roleo. Al ser enemigos en el juego original, también lo fueron en Roblox, aunque Rokoi también tuvo que lidiar con otros clanes más fuertes que abusaban de ellos para conseguir victorias fáciles. Silver Crew también pudo volver y peleó contra el Creal Empire de Alex Kai 123 y el ejército armado de la Patagonia de Sobactus. También tuvo varias peleas con Aethers y durante una de ellas llamaron la atención de un viejo conocido, Goodman, que viendo cuánto estaba creciendo Silver Crew revivió Marex para intentar conquistarlo. Aethers se quedó apartado y perdió mucha actividad, así que Sarconus quiso aliarse con Marex para recuperarla, pero Skelio no confiaba en Goodmans. Ya había robado de Aethers antes y estaba seguro de que lo volvería a hacer. Tiempo después, Sarconus le prestó su cuenta a un amigo, pero él se la dio sin permiso a Rockworth. Sarkos se asustó, y creyendo que le habían hackeado de verdad, le dio a Aethers a Skelio para que no corriese peligro. Pero cuando intentó recuperar el grupo, Skelio no se lo quiso devolver, así que, enfadado con su viejo amigo, ordenó a sus soldados irse a Marex, y Aethers murió a las pocas semanas. Por otro lado, Marex se fortaleció muchísimo, convirtiéndose en el clan con más miembros de su época, y gracias a desarrolladores como Nervial y Panda Online, pudieron construir bases nuevas, mejorar su estilo y hasta crear divisiones especiales. Pero todo ese crecimiento no iba a pasar inadvertido, y cuando Void descubrió que Goodmans había vuelto, se lo tomó como un desafío que no pudo ignorar. Aunque Marex no llevaba mucho tiempo usando armas, habían mejorado bastante, y confiaban en que podían derrotar a Anexo y convertirse en los mejores, pero pronto Goodmans descubrió que ya no estaba peleando contra Rel o FSA. Anexo derrotó a Marex muchas veces, y hasta ganaron un 14 contra 27 en el que Goodmans usó a sus élites, mercenarios ingleses y hasta el infame truco del café. Después de un fracaso así, Goodmans empezó a tomarse en serio a Anexo, y volvió a usar su mejor truco, el dinero. Se alió con Brothon Command, un clan inglés muy competitivo y uno de los más fuertes del momento, y un mes después, Anexo no tuvo nada que hacer contra los nuevos amigos de Goodmans. Después de discutir mucho, aceptaron la derrota, pero con una condición, una revancha en su base sin aliados. A Goodmans le pareció bien, y al día siguiente atacó solo con Marex, y varios hackers que intentaron hacer trampas durante la partida. Aún así, Anexo consiguió defender su base. Void los descubrió y pudo echarlos a tiempo, burlándose de Goodmans por jugar injustamente, y aunque lo atraparon con las manos en la masa, se atrevió a declarar un auto-win porque Void había echado a sus soldados. Después de eso, Anexo no quiso tener nada que ver con Marex, y cuando Borazón descubrió el pasado de Goodmans, ellos también lo abandonaron. Al quedarse solo, se hartó de Anexo, de Void y de los clanes en general, así que se retiró durante un tiempo y Marex entró en hibernación.
Además de pelear contra clanes latinos, Anexo también se enfrentó a varios grupos ingleses, ganándose a fuertes aliados como Bear o Stormtroopers, clanes muy reconocidos que les ayudaron a conseguir fama en la comunidad inglesa. Pero esa fama también atrajo a grandes enemigos, como Republic of Aerius, que invadió Anexo en noviembre y los derrotó muchas veces. Pero poco a poco, Anexo consiguió mejorar y defenderse, llegando incluso a contraatacar en la base de Roa. Anexo comenzaba a hacerse hueco en la comunidad global, y aunque lo mejor estaba por llegar, todo aquello fue suficiente para Artemiox. Se retiró a finales de año y le dio su puesto a Hellspinner 229, pero siguió ayudando durante un tiempo como desarrollador. Lo último que hizo como líder fue crear un sistema de armas gratuito y fácil de usar, para que todos en la comunidad latina pudieran crear las suyas propias sin tener que saber programar. Tras 2 años desaparecido, Basticult volvió una vez más para burlarse de la comunidad latina. Esta vez regresó con UE, otra secuela más de su Imperio Prometeo, y no tardó en insultar a la gente solo por estar en Anexo. Normalmente nunca se atrevía a pelear, y desaparecía después de reírse un poco, pero esta vez Void no le dejó escapar, y le desafió a una guerra para ver cuál de los dos clanes era realmente el mejor. Anexo entrenó todos los días, y mientras que ellos podían reunir a más de 20 personas por entrenamiento, UE nunca consiguió ese tipo de actividad. Basti empezaba a darse cuenta de que iba a perder, y para evitar ser humillado, cerró su grupo un día antes de la guerra, diciendo que Anexo no merecía la pena y que solo perderían el tiempo. Después de eso, Basti no volvió a molestar, pero otro viejo conocido sí que lo hizo, Mid. Como siempre, pasó 2017 saltando de clan en clan, insultando y robando siempre que podía. Por ejemplo, traicionó a Gunmens y filtró todas las bases de Marex, y tuvieron que sacarlo varias veces de Anexo por hacer bullying a jugadores nuevos. Cuando ya nadie lo quería en su grupo, creó el suyo propio, Operation Code 5, convenciendo a varios clanes nuevos como Sectoria, Vortex Empire o The Iron Halberd para que le ayudasen a destronar a Anexo y acabar con la injusticia en la comunidad. En realidad no sirvió de mucho, Code 5 era muy pequeño, y Mid solo se dedicaba a insultar mientras que sus aliados hacían todo el trabajo. Los tres tenían mucho potencial, pero sin un líder común que los uniese, ninguno pudo derrotar a Anexo por separado, y con el tiempo fueron dejando de lado a Mid. Momento. Durante enero, Anexo siguió peleando contra clanes ingleses, en especial contra The Robine. Tuvieron varias batallas, y una de ellas se alargó casi 1 hora gracias a sus élites. No fue nada fácil, pero al final pudieron derrotarles y aliarse con ellos. También siguieron trabajando con Borazon, aunque la alianza no duró mucho. De la noche a la mañana, Marcos empezó a insultar a Anexo, cosa que a Void no le gustó mucho. Le quiso declarar la guerra, pero Marcos nunca aceptó, y con el tiempo acabaron distanciándose. Mientras tanto, la comunidad latina seguía creciendo, y aparecieron muchos nuevos clanes como Armed Forces, el Ejército de Liberación, el Ejército Espartano, Wolfex Army o Codex Imperium. Además, Aldur Legion volvió durante un tiempo para atacar otros grupos, y cuando murió, algunos de sus miembros crearon Hellbus como parodia para reírse un poco de los demás clanes. También volvieron clanes más serios como GNR y Silver Crew. GNR se convirtió en el régimen neoliberalista, y aunque se esforzaron para crear muchas bases nuevas, el grupo tenía tanta competencia que nunca pudo salir adelante. Por otro lado, Silver Crew tuvo que volver con otro grupo después de que lo robaran, pero se recuperó más fuerte que nunca, y se atribuyó la destrucción de Creal Empire. Por eso mismo pelearon contra Sectoria, Iron Halberd y Vortex Empire, que se unieron para vengar a Creal y destruir a Silver Crew Reforce. Pero Sectoria y Vortex no sobrevivieron a la guerra, y se debilitaron tanto que acabaron siendo absorbidos por Silver Crew. En cambio, Iron Halberd consiguió fortalecerse, resistiendo varios meses más de guerra antes de ser finalmente derrotados. Tras meses en hibernación, Marex revivió a principios de año y siguió enfrentándose a otros clanes como Silver Crew. Sin embargo, fue perdiendo fuerzas poco a poco, y con el tiempo Gunmens perdió el interés por los clanes y se retiró definitivamente del juego. Pero hubo alguien que le tenía mucho cariño a Marex y no quería verlo acabar así. Jorge creó The Crimson Empire como sucesor de Marex, lo cual le ganó bastante bullying por parte de Anexo. Declararon la guerra a TCE y Jorge aceptó sin problemas, pero pronto demostró que como a Gunmens, a él también le gustaba jugar sucio. Lo primero que vio Anexo fue que Jorge no estaba solo. De los 15 que formaban su equipo, solo 3 eran de TCE y el resto eran de Borazon. Marcos se había aliado con él para vengarse de Void, y a los dos les daba igual romper las reglas para conseguirlo. Anexo tuvo que llamar a sus mejores soldados, y solo gracias a ellos pudieron igualar las cosas. Pero viendo que la pelea empezaba a darse la vuelta, Jorge se puso nervioso, y abusó del admin para sacar a varios jugadores del otro equipo. Cuando fueron a pedirle explicaciones, él solo respondió burlándose de ellos, diciendo que TCE era mucho mejor y que solo les hizo falta un poco de ayuda de Borazon para vencerlos. Pasado un tiempo, pudieron convencerle para una revancha sin aliados, pero TCE empezaba a tener serios problemas de actividad, y cuando llegó el día, Jorge solo pudo llevar a 3 de sus soldados. Al final, la última pelea entre ambos grupos fue un 3 contra 3, y Anexo no tuvo demasiados problemas para vencer a TCE.
En solo un año y medio de vida, Anexo pasó de ser un desesperado intento de venganza a no tener rival dentro de los clanes latinos. Desde tiempos de Tao nadie había plantado cara a los ingleses con tanto éxito, y aunque no tuvo tantos miembros como Marex, contaba con algunos de los mejores jugadores de la comunidad. El grupo había pasado por muchos cambios, despidiendo a varios líderes como Jere, Mati o Suranova y creciendo cada día. El problema fue que a principios de junio ya habían cumplido todos sus objetivos y ya no les quedaba nada más que hacer. Así que, satisfecho con todo lo que habían conseguido, Void cerró Anexo durante el verano y lo fusionó con Roblox Nightwing, un clan inglés de su amigo y aliado Cash Browns y uno de los pocos en Roblox que realmente respetaba a los latinos. Aunque muchos estaban contentos en Roblox Nightwing, a otros no les gustaba jugar con ingleses, y buscaron otros clanes latinos a los que unirse, como Silver Crew. Ahora que Anexo no estaba, pasó a ser el clan más importante de su época, y se fortaleció mucho gracias a sus victorias contra otros grupos. Pero pronto empezaron a tener problemas con Mid, que volvió con Obsidian Ghost y se dedicó a robar miembros de Silver Crew. Aunque eran pocos, contaban con fuertes aliados ingleses, y derrotaron varias veces a un Silver que se debilitaba día tras día. Pero poco después, OG empezó a descontrolarse, y perdió a la mayoría de sus miembros ingleses, así que Mid se alió con Kirito y fusionó su grupo con Silver Crew, que pudo recuperar fuerzas y enfrentarse a clanes ingleses como Atlas. Mientras tanto, FSA hizo una reaparición sorpresa. Yo mismo ayudé a revivirlo junto a varios amigos míos como Jere, Naza, Feliz, Ramsés y muchos más, y entre todos pudimos renovar el grupo, dándole un nuevo estilo, construyendo bases nuevas y creando divisiones especiales para luchar contra otros clanes. Al principio se llevaban bien con Silver Crew, pero como FSA estaba formado por antiguos miembros de Anexo, Mid todavía les guardaba rencor, y las batallas supuestamente amistosas entre ambos grupos se fueron volviendo cada vez más tensas. Después de un merecido descanso, Void volvió con ganas de guerra. Esta vez se fijó en el Ejército Rojo, un grupo militar basado en la Unión Soviética que lo había estado molestando durante el verano. Pero su líder no quería pelear porque Anexo era un clan futurista y no casaba con la temática de su grupo. Para solucionar ese problema, Void tuvo una idea un tanto peculiar. Si el Ejército Rojo solo peleaba contra grupos de la Segunda Guerra Mundial, entonces convertiría a Anexo en un grupo de la época, en concreto en cierto régimen alemán de los años 30. Así nació Anexo Waffen, que además de luchar contra el Ejército Rojo, se dedicó a atacar otros grupos con temática soviética. Por otro lado, Silver Crew entró en hibernación después de su última pelea contra FSA, pero al ver que Void había vuelto, ellos también decidieron convertirse en un grupo de la URSS para apoyar al Ejército Rojo y derrotar a Waffen. En respuesta, FSA se alió con Anexo y también adoptó una temática alemana, y los cuatro grupos pasaron una semana muy intensa peleando entre ellos. Al final, el Ejército Rojo acabó rindiéndose, y Anexo volvió a su temática normal para empezar una nueva guerra contra Silver Crew. Con un clan mucho más grande que Code 5, Mid esperaba poder vencer a Void de una vez por todas, pero las cosas no salieron como él quería. Desde la guerra contra FSA había creado un ambiente tóxico dentro de Silver, causando peleas entre sus miembros que se intensificaron con cada victoria de Anexo. Muchos acabaron hartos y dejaron el grupo, y con el tiempo Silver Crew tuvo que rendirse y cerrar al no poder seguir peleando. Pero Mid no se dio por vencido, y revivió Obsidian Ghost para continuar la guerra él mismo. Esta vez fue mucho más débil, y apenas pudo reunir a unos pocos miembros de Silver, pero aún así pasó días insultando a Anexo para intentar provocarles. Pero Void ya estaba cansado de él y sus venganzas, y simplemente decidió ignorarle para concentrarse en cosas más importantes. A finales de año, Anexo siguió creciendo, participando en grandes eventos junto a clanes ingleses como la Cruzada contra Valania o la Guerra de Invierno de Nightfall Clan, y ganándose importantes aliados como PAE u Outlaw Posse. Llegaron incluso a plantarle cara a Dak, y aunque lucharon bien, aún les faltaba mucho para superar al legendario imperio. Por otro lado, el Imperio Axurial volvió junto a Sectoria y Codex Imperium, y bajo el mando de Sarconus, los tres se unieron para combatir a Anexo. Esta fue la última guerra que Void ganó como líder. Se retiró a finales de febrero y dejó a Anexo en manos de Naza, que sería su único emperador desde entonces, pero aún así siguió apareciendo de vez en cuando para organizar guerras contra otros clanes o simplemente para reírse un poco con sus amigos. En 2019 los clanes perdieron bastante popularidad y ya no quedaban muchos activos. FSA fue quedando abandonado hasta morir en marzo, y después de su guerra contra Anexo, el Imperio Axurial también comenzó a perder actividad. Aún así, aparecieron clanes nuevos como Astorian Insurgents o Faex. El primero quiso ser el sucesor de Silver Crew y tuvo bastante éxito peleando contra ingleses e hispanos, pero el segundo se volvió bastante infame gracias a un líder que quería ser el número uno a toda costa. Pelearon contra IA, Anexo y hasta entre ellos mismos, pero aparte de eso no pasó nada demasiado interesante. Por otro lado, otro tipo de grupos tuvo algo más de suerte. Hablo de los ejércitos, grupos de rol militares que atrajeron a muchísimos jugadores nuevos de los países a los que representaban. Siempre habían existido, pero en 2019 surgió toda una explosión de ejércitos
ejércitos de todos los rincones de Latinoamérica y más allá. Destacó especialmente el ejército mexicano, que fue uno de los primeros y a día de hoy sigue siendo el ejército más grande de la comunidad hispana. Además, fue de los pocos que se dio a conocer entre los clanes, peleando contra Anexo, Astorian, Faex y varios grupos ingleses como The Robloxian Army. También apareció Legoth, un peculiar ejército formado por doges. Tote lo creó solo para divertirse con unos pocos amigos, pero acabó haciéndose muy popular gracias a su temática única, y peleó varias veces contra Anexo y el ejército mexicano. Aunque la llegada de los ejércitos fue algo refrescante para la comunidad latina, muchos de estos nuevos grupos se volvieron bastante problemáticos, en especial Faex y el ejército mexicano. Fabián era muy agresivo con otros clanes, y además de hacer trampas en sus peleas contra Astoria y México, les amenazó varias veces con robarles la IP y doxearlos. Como respuesta, Pared lo doxeó de verdad, y algo más tarde, Kirito le robó la cuenta y destruyó Faex. Tiempo después, Astorian rompió su alianza con México al descubrir que les habían robado las armas, y Pared respondió a Kirito entrando a su cuenta y tumbando a Astorian, como hicieron con Fabián. Desde entonces, el ejército mexicano empeoró por momentos, y siguieron robando a muchos otros grupos, tanto ingleses como hispanos. Esto marcó el inicio de una dura guerra contra Anexo, y aunque Pared llenó su grupo de cheaters y mercenarios, rara vez consiguieron derrotar a la conglomeración. Por si fuera poco, algunos miembros de México siguieron intentando robar IPs, algo mucho más grave que hacer trampas en un juego, y que además de dar mala fama a los clanes hispanos, estaba creando un ambiente muy peligroso en la comunidad. Por eso mismo, Anexo quiso distanciarse lo máximo posible del ejército mexicano, convenciendo a sus aliados para que hiciesen lo mismo, y aunque esto hizo bajar la actividad de México, ni siquiera se acercó a acabar con él. Durante 2019, Anexo tuvo tantas malas experiencias peleando contra hispanos que acabaron cansándose de la comunidad latina. El último al que se enfrentaron fue Carbon Society, que al igual que su antepasado Faex, abusó de cheaters y mercenarios para atacar a Anexo. No tuvieron mucho éxito, y al final murió por peleas internas que dividieron el grupo. Después de eso, Anexo se centró en los clanes ingleses, entrando en guerra con The Robloxian Army y participando en su segunda guerra de invierno junto a Imperial Armada. Ganaron muchas batallas y consiguieron bastante fama, pero sin duda su mayor triunfo llegó en noviembre, cuando se convirtieron, por fin, en el primer clan latino en derrotar a The Bactovian Empire. Aunque solo fuera con espadas, fue un gran triunfo, y nadie lo había conseguido antes. Para muchos ingleses era impensable que un clan de mexicanos le ganase a una leyenda como Back, pero Anexo hizo historia demostrándoles lo contrario. Apenas empezó el año, Mir volvió una vez más con planes de venganza. Siempre se imaginó como un gran líder que uniría a la comunidad contra los villanos, y esta vez reunió a todos los enemigos de Anexo para conseguirlo. Así nació Keobia, una coalición formada por el ejército mexicano, el ejército de Chile y de Aristorian Confederation. Su plan era crear una comunidad aparte para aislar a Anexo y combatir la injusticia y la toxicidad, así que, naturalmente, lo primero que hicieron fue hacerle bullying al ejército argentino solo por ser sus aliados. Se unieron a otros 15 ejércitos y exigieron a Franco que cerrase su grupo, pero cuando Anexo se enteró, Boyd regresó para defender a Argentina, y declaró la guerra no solo a Keobia, sino a toda la comunidad hispana. Muchos aliados de Mir solo querían una pelea fácil contra Argentina, pero al ver que Anexo y su líder más sanguinario iban tras ellos, no tardaron en abandonar. Los pocos que no huyeron fueron aplastados, y al final solo Keobia se quedó para plantar cara a Anexo. Pero desde el principio, Anexo empezó a ver cosas raras en Keobia, como gente que no fallaba un tiro o nuevos que jugaban sospechosamente bien. Ante esto, quisieron cambiar las reglas para no permitir jugar a Smurfs o antiguos cheaters, pero por algún motivo la sola idea hizo enfurecer a Keobia. De la noche a la mañana ya no quisieron pelear más y declararon que habían ganado la guerra 3-0, aunque solo hubo 2 batallas. A lo largo de los años, Anexo tomó la mala costumbre de exponer a los grupos que les caían mal, baneándolos de sus bases y escribiendo largos textos demostrando cómo rompían las reglas. Solían tener razón, pero la verdad es que muchas veces lo hacían más para dañar a sus enemigos que para denunciar sus trucos sucios. Ya lo hicieron con Marex, TCE y muchos más, pero últimamente abusaron tanto de ello que se quedaron sin clanes con los que luchar. Así que en abril, Naza y Boyd hicieron un alto al fuego para hacer las paces con los grupos latinos a los que habían baneado, todos salvo uno, Ragnarok Corps. Cuando Carbon Society se partió en dos, Fabián creó Ragnarok con la mitad que le siguió, rodeándose de más cheaters que nunca y hasta haciendo trampas él mismo. Fue su clan más exitoso, pero también el más controvertido, y además de ser especialmente tóxicos con grupos como México o Anexo, llevaron al extremo el robo de IPs, intentando doxear a todos los que les molestaban. Todo eso los volvió muy odiados entre ingleses e hispanos, y en mayo más de 30 grupos filmaron para echarlos del resto de la comunidad. El grupo murió poco después, y aunque intentaron esquivar el ban con Ragnarok Aerial e Imperial Ragnarok, su mala reputación no les dejó llegar muy lejos. Tras la caída de Keobia, el ejército mexicano corrigió muchos de sus defectos, dejando atrás su pasado para convertirse en uno de los grupos latinos más grandes de la historia, y justo a tiempo para enfrentarse a su nuevo enemigo, la droga.
Como ocurrió en 2019 con las ARMYs, en 2020 hubo otra explosión de grupos de rol latinos, y esta vez surgieron docenas de ellos basados en los cárteles mexicanos, como los Zetas, LTDI, el del Noreste o el Jalisco Nueva Generación. Fueron incluso más caóticos que los ejércitos, y no tardaron en llenarse de niños que querían jugar a ser los malos. Por eso mismo, se dedicaron a causar problemas al ejército mexicano durante todo el año, que tuvo que responder con toda su fuerza. Pronto empezaron toda una guerra al narcotráfico, y aunque muchos cárteles intentaron hacer trampas para salir ganando, ninguno de ellos se libró de la justicia. Con la llegada del confinamiento, la gente tenía mucho más tiempo libre para jugar, y Anexo aprovechó al máximo el aumento de actividad para fortalecerse más que nunca. Consiguieron muchos soldados y construyeron bases nuevas como su Rec Center o Hangar Bay. Pablo dejó que cualquier grupo la usara para entrenar, lo que además de darle bastante fama a él y a Anexo, ayudó a muchos pequeños clanes latinos a crecer. Por supuesto, siguieron peleando contra grandes clanes ingleses durante todo el año, volviéndose muy conocidos en la comunidad global. Por ejemplo, UAF se burló de ellos tras ganar varias veces contra sus jugadores más nuevos, pero cuando Anexo volvió con su mejor equipo, perdieron tantas veces seguidas que tuvieron que cerrar el servidor. También volvieron a luchar contra Marcos, que volvió siendo oficial de Delta Regiment y se dedicó a insultar a Anexo a sus espaldas. Pero solo consiguió humillarse, atacó 5 veces y perdió las 5, quedando tan mal delante de su nuevo grupo que al final lo tuvieron que echar. Además, Anexo siguió enfrentándose a gigantes como Canton Strategic Protocol, un clan formado por algunos de los mejores jugadores de la comunidad inglesa al que consiguieron derrotar 2 veces. Y por si todo eso fuera poco, parece que se quedaron con ganas de postre, porque si el año anterior lograron derrotar a Bak una sola vez, en 2020 lo hicieron 4, todas con armas y en su propia base. También gracias a cierto virus, en 2020 surgieron muchísimos pequeños clanes, como Siberia, Nice Operations, Gravity Legion, The Rogue Empire, The Fire Supremacy, Hispanic Elite, Elite Warriors, Oblitas, Sacrus Imperium Mares, God's Empire, The Empire of Special Forces Omega, The Great Shock Empire, Angelis Mortis, The Resistance Force, Warrior Eagles, The Holy Duchy of Dowstone. Joder. Algunos como Legionnaires Nation se dedicaron a pelear contra clanes hispanos, y otros como Vilenia Operations se centraron más en los ingleses. Entre los más conocidos estaban Pantrax, Phantom Company y Empire Axe, aunque no por buenas razones. Pantrax fue famoso por tener muchísimos cheaters, y se alió con Red Universal Wings y el ejército de Chile para formar la Lightspeed Coalition y luchar contra Anexo y el ejército mexicano. No tuvieron mucho éxito y se separaron después de la guerra, pero Pantrax pudo seguir creciendo y dándose a conocer entre los ingleses. Phantom Company también tuvo problemas con Anexo por robarles miembros. Se aliaron con el ejército de Chile e insultaron a sus enemigos a diario, pero cuando Anexo les declaró la guerra, ninguno de los dos se atrevió a aceptar. Y en cuanto a Axe, se pareció bastante a Ragnarok. Lucharon mucho contra ingleses, y aunque no hacían tantas trampas como Pantrax ni robaban tantos miembros como Phantom, destacaron gracias a su líder y su peculiar forma de llamar la atención. A pesar de todo lo que estaba pasando fuera del juego, esta fue una gran época para la comunidad, y ni México ni Anexo quisieron desperdiciar la oportunidad. Los dos mejoraron mucho su relación después de que Obvia, y en diciembre se aliaron para declarar una segunda guerra total al resto de clanes, cárteles y ejércitos latinos. Tristemente, muy pocos clanes de 2020 sobrevivieron al cambio de año, e incluso hubo que despedir a veteranos como The Holy Duchy of Dowstone. Rogue también murió, pero por culpa de su co-líder. José Carlos causó muchos problemas tanto al grupo como a Nord, y hasta acabó debiéndole dinero a varios ingleses. Al final, Nord acabó harto de él y sus estafas, y terminó echándolo poco antes de cerrar el grupo. Por otro lado, pudieron aparecer clanes nuevos como AR5, Virtux, Shadow of the Chest, Millennium Operations, Imperium Azteca, The Deck Empire o Republic of Mars. Eran pocos y no duraron demasiado, pero además de enfrentarse varias veces a Warcom, Marcos pudo crear un ambiente muy amistoso, ayudando a sus amigos a mejorar y hasta optimizar sus PCs. En cuanto a los ejércitos, siguieron ganando fuerza. El ejército mexicano se convirtió en todo un titán entre los clanes latinos y ganó mucha fama incluso entre los ingleses. Otros como Colombia y Chile también crecieron mucho y se unieron a México para combatir a la nueva generación de cárteles. En 2021, Anexo siguió abriéndose paso entre los ingleses, colocándose al nivel de colosos como Sol Imperialis. Triunfaron en su guerra contra Ascalon y resistieron la invasión de Archon, y se enfrentaron a grandes grupos como Frigid o Bak, a quienes lograron vencer unas brutales 16 veces. Además, volvieron a estrenar base con Quilmes, y a día de hoy, tanto ingleses como hispanos la siguen usando para entrenar y pelear. Por otro lado, y por motivos obvios, Roblox borró Waffen a finales de diciembre. El grupo llevaba años abandonado, pero cuando los admins lo encontraron, pensaron que Anexo seguía siendo eso, así que también bloquearon el grupo principal. Por suerte, todo quedó en un susto, y Naza pudo rescatar a Anexo a los pocos días. Fue uno de los mejores años para el grupo, y además de volver a hacer historia, estuvo lleno de risas, memes y momentos inolvidables. Después de más de una década de historia, la comunidad hispana no podría ser más distinta, pero sigue igual de viva que siempre.
Puede que los clanes clásicos ya no sean tan populares como antes, pero incluso hoy están lejos de desaparecer. Anexo sigue buscando gente para luchar contra los ingleses, y hasta hace poco Jorge intentó traer de vuelta a Marex, y se enfrentó a viejos miembros de Silver Crew. También han aparecido clanes nuevos como Fara X, Velexia e Iris, que crece rápidamente y acaba de ganar una guerra contra los otros dos. Por otro lado, los ejércitos y los cárteles son más populares que nunca, tan solo hay que ver al ejército mexicano. Además de ser el grupo de guerra latino más grande de todos los tiempos, siguen creando juegos nuevos y haciendo eventos a diario junto a Colombia, Chile y un largo etcétera, y no parece que eso vaya a cambiar pronto. En cuanto a mí, creo que ya he tenido bastante. Estoy más que contento con que Anexo sea mi último clan, y me llevo todos los recuerdos que he hecho durante todos estos años. Ha sido un viaje largo y lleno de locuras, y una experiencia que jamás olvidaré. Pero quizás tú estés a tiempo de empezar ese viaje, o puede que ya lo hayas hecho. Sabiendo todo lo que ya ha pasado en un simple juego como este, quién sabe qué cosas podrían pasarte a ti. Podrías hacer nuevos amigos, o vivir batallas legendarias, o hasta liderar uno de los gigantes del futuro. Con este vídeo he querido que descubras todos los triunfos de nuestra comunidad, pero también todos nuestros fracasos. De esa forma, si estás interesado en crear tu propio clan, podrías evitar los errores que ya hemos cometido. Así que, un par de consejos. Primero, lo más obvio, juega limpio. No demuestras nada haciendo trampas, solo quedarás como un idiota que no sabe ganar justamente. Segundo, respeta. Está bien que quieras reírte de alguien que te cae mal, pero una cosa es hacer memes, y otra muy distinta es hacer bullying. No te burles de temas personales, y nunca reveles ni compartas información privada de nadie. Y tercero, recuerda que esto es solo un juego, y los juegos son para divertirse. Si en algún momento te agobias, dejas de disfrutarlo o te sientes obligado a jugar, tómate unos días para despejarte. Lo más importante aquí eres tú. Ah, y ten en cuenta que la gente cambia. Ya sé que he hablado bastante mal de gente como Gunmens, Jorge o Fabián, pero todos hemos sido inmaduros alguna vez, y con el tiempo hemos intentado dejar atrás esas actitudes. Así que, por favor, no vayas a molestar a nadie. Gracias. Y si por casualidad eres un friki del lore como yo y también estás intentando escribir la historia de tu época, espero haberte ahorrado trabajo, y seas quien seas, mucha suerte. Como siempre, muchas gracias a todos por ver este vídeo, y más aún si habéis aguantado hasta el final. Ya sé que es otra media hora de nostalgia y una barbaridad de texto, pero es un proyecto al que le tengo mucho cariño, y le pongo mucho esfuerzo intentando hacerlo divertido para vosotros. Quiero agradecer especialmente a todos los que me han ayudado con la investigación: Sarconus, Pared, Tote, Jere y a cualquiera que haya querido aportar, aunque solo sea un poco. Y sobre todo, un saludo para Jorge, Nord y Kirito, que me han soltado auténticas biblias de información, pero que se aprecian muchísimo. Y ya sabéis, si me he equivocado en algo o si me he olvidado de alguien o de algún clan, hablad conmigo e intentaré arreglarlo cuanto antes. Menos si os pregunté por DM y no me contestasteis. En ese caso os pueden dar bien por el culo. Un saludo para Kokin y poco más que decir. Gracias otra vez por ver el vídeo. Todo vuestro apoyo significa mucho más de lo que os imagináis, de verdad. Dicho esto, he sido Over y nos veremos pronto. Hasta la próxima.